Gitano Andaluz doy las gracias por acordarse de este espacio tan bonito, y siempre soy bien recibido en el mismo. Y nada, pues que es un placer. Además, el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante. Ya se ha trabajado algunas veces sobre este tema, sobre todo en el seminario que se organizó hace ya bastantes años sobre memoria democrática, y es verdad que hay que trabajar muchísimo en este tema, sobre todo con respecto a género. Con lo cual, desde el Centro Sociocultural Gitano Andaluz, pues doy la bienvenida y paso la palabra a José Eugenio, uno de los organizadores. Eugenio, yo ya te cuento. Buenos días, buenos días. Soy Eugenio Aseca, pero bueno, me llama mucha gente. Me han llamado Eusebio, me han llamado muchas cosas. Bueno, buenos días a todos. Agradeceros participar en esta jornada. Agradecer a la Casa Gitana, que la verdad que cuando he entrado los dientes casi a dar en el suelo de la envidia que me ha dado, porque Andalucía la verdad es que es otro mundo. Aquí los gitanos nos sentimos como en casa. En otras provincias españolas estamos bien, porque allí no estamos mal, pero vamos con un par de peldaños por debajo de Andalucía, ¿no? Porque aquí Andalucía la verdad es que es tierra de gitanos. Qué alegría de eso. Bueno, y hablar un poquillo de la jornada. Este es un proyecto que tenemos para hablar sobre la memoria democrática, la memoria de lo que hemos ido sufriendo a lo largo de la historia, porque no solamente es la memoria de la parte, digamos, de mediados de lo que es el siglo XX, que con todo el tema del franquismo, sino nosotros hemos intentado que esa memoria democrática venga desde antes, desde que entramos en el 1425, que este año conmemoramos los 600 aniversarios de la llegada de los gitanos a la península ibérica, y hemos intentado, pues dentro de este proyecto, que lo hemos hecho en conjunto, tanto Unión Romaní y Madrid, que es la asociación donde yo estoy trabajando, la Fragua con Iñaki, la Fragua Project, que también está participando en el proyecto, y Presencia Gitana con Fabián. Hemos estado las tres entidades desarrollando lo que es el proyecto, ¿no? Es un proyecto bastante chulo. Hemos estado haciendo más jornadas en lo que es en el Estado español, digamos, ¿no? Y la verdad que estamos muy ilusionados. Nos ha gustado mucho que nos recibieran aquí. Creo que el mejor sitio, mejor enclave, mejor sitio para hacer esta jornada no creo que lo pudiéramos encontrar en ningún sitio. Agradeceros a todos. Alex está Carmen también con nosotros, que ella es presidenta de Camira y también nuestra jefa en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Y nada, damos por inaugurada lo que es la jornada, ¿no? Tampoco queremos haceros esperar para que vayáis viendo lo que es la jornada. Va a estar muy chula. Se va a hablar de lo que ha sido la historia, de lo que ha sido, lo que se ha ido pasando, lo que hemos ido sufriendo los gitanos en esta historia, estos 600 años que hemos ido pasando la historia, que poca gente lo sabe. Somos más ibéricos que muchos españoles, que van diciendo, oye, que yo soy español. Llevamos 600 años aquí, que son muchos años los que no lo somos. Ya, damos por inaugurado. Os voy a dejar con Rocío, que es mediadora en la asociación, que ella va a hacer la presentación, y Cristina van a hacer ellas la presentación de lo que es el proyecto. Y nada, os dejo con ellas para que vayan viendo lo que es la jornada.
Buenos días. Hola, como las artistas. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cristina, vengo con Rocío, Eugenio y el resto del equipo de Unión Romaní. Y lo que os vamos a presentar hoy es un proyecto que se ha hecho con una iniciativa colaborativa entre las entidades de la Fragua Projects, Presencia Gitana y Unión Romaní. Hemos venido desde Madrid a esta bellísima ciudad. Como decía Eugenio, qué mejor lugar que para celebrar este encuentro que Granada con su embrujo, su duende, cuna de poetas, y es un placer para nosotros compartir este día con todos y todas vosotros. Este proyecto nace de la necesidad de dar voz y visibilidad a todas aquellas personas y en concreto mujeres gitanas que fueron silenciadas en un periodo muy concreto de nuestra historia, que fue la guerra civil y la dictadura franquista. Hay algunos testimonios recogidos, hay algunos libros también ya publicados, pero sigue habiendo mucho desconocimiento y sobre todo que el relato que se nos cuenta, el que nos enseñan en los colegios y en los institutos, ha silenciado el sufrimiento de las mujeres de etnia gitana que estaban discriminadas doblemente por ser mujeres y por pertenecer a la etnia gitana. Queremos sintetizarlo porque es un trabajo muy apasionante que tiene muchas fases en el que todavía estamos trabajando, y en estas diapositivas que ahora va a presentar Rocío es un pequeño resumen de cómo hemos planteado este proyecto de estudio, investigación y divulgación. Sobre todo lo que queremos es que se conozca, que se sepa la realidad que se vivió, porque esto más que recordar, que también estamos recordando, es un mensaje de esperanza hacia el futuro, para que esto no vuelva a suceder. Empezamos con una primera diapositiva en la que explicamos el proyecto. La diapositiva pone lo que ha dicho Cristina, que es buscamos visibilizar la historia del pueblo gitano, especialmente la vida de las mujeres en la guerra civil y en la dictadura franquista. Y pasamos a la siguiente, que es también la justificación. La historia de las mujeres gitanas ha sido doblemente invisibilizada por su su género. En el proyecto rescatamos sus memorias para fomentar una memoria democrática más inclusiva. La metodología que tenemos es investigación cualitativa, testimonios orales y materiales históricos, y lo estamos digitalizando y analizando el género de difusión pública. Cuando una vez tengamos recogido todos los datos, sí que lo vamos a mandar y hacer una difusión para que la gente también lo conozca y lo pueda tener a mano. Las fases del proyecto serían 4. La recopilación de materiales, la conservación y digitalización, el estudio y análisis, la difusión y sensibilización. Los ejes de análisis: identidad gitana en género, memoria oral e histórica y representaciones sociales. Los resultados que esperamos conseguir con la puesta en práctica de este proyecto es que queremos no solamente, como decíamos antes, recordar a mujeres gitanas que durante la guerra civil y la dictadura franquista fueron silenciadas, marginadas, olvidadas. Queremos poner en valor que fueron mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres cuidadoras y muy resistentes, que a pesar del miedo, de la represión y de la pobreza, nunca dejaron de luchar por sus familias, por su cultura y por su dignidad. Muchas de ellas, como decíamos antes, no aparecen en los libros de historia, no se estudia, pero nosotros queremos ponerlas encima de la mesa y que la gente conozca sus trayectorias, sus vidas, su historia, su verdad. Lo que queremos es que rendirles un homenaje sentido y devolverles al lugar que siempre les ha correspondido y que no han tenido. Queremos hacer una recopilación de documentos, tener como un centro documental que aglutine todo lo que haya escrito y rescatado sobre este periodo de nuestra historia, poniendo en el foco a la mujer gitana. Lo que queremos es que los niños desde pequeños
tengan una base, sepan porque la historia es importante, y pensamos que si tenemos algún recurso donde podamos un enlace, pinchar, tener algo para poder enseñar y explicarnos, pues los niños también van creciendo ya con eso, que es muy difícil encontrar algo, si buscas en internet, algo de una guía, nos está costando a nosotros con el proyecto encontrar cosas, imagínate, ¿sabes? Para los niños cuando buscan un poco de historia. Entonces, estamos en ello y el proyecto contribuye eso a la educación, a la reparación simbólica y el reconocimiento de las mujeres gitanas. Creemos que también necesitamos nuestro reconocimiento y que nos lo merecemos. Bueno, pues como veréis lo hemos hecho muy breve porque esta parte más de investigación y tal no requiere tanta explicación. Lo que sí que queremos es reiterar nuestro agradecimiento no solo a todas las personas que estáis aquí, por supuesto también a Iñaki de la Fragua, a Fabián de Presencia Gitana, Eugenio, que han sido los impulsores de este proyecto. Queríamos dar las gracias, por supuesto, al espacio en el que nos encontramos tan maravilloso, a la Junta de Andalucía, que nos ha también apoyado en este momento, y a la financiación que hemos obtenido también de parte del Ministerio. Este acto es un paso más en un camino que era necesario realizar hacia la verdad y el reconocimiento, y que debe seguir construyéndose desde el diálogo, desde la empatía y el respeto a la diversidad. Hemos venido a recordar aquella época, pero también para compartir un momento necesario y un espacio de dignidad en el que recuperamos la memoria histórica del pueblo gitano. Queremos poner luz allí. Durante demasiado tiempo hubo oscuridad. También queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las otras entidades que nos han apoyado, a las personas que han prestado su testimonio, enriqueciendo todo nuestro trabajo, y muy especialmente a las mujeres gitanas. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento por invitarme a participar en el mismo, y a todos ustedes por asistir. Creo que el objetivo de este proyecto me parece muy interesante y además muy importante, porque realmente hay un absoluto desconocimiento hacia la historia del pueblo gitano. Y yo creo que es muy importante que utilicemos estos espacios pues, para reflexionar y también para indagar en esta historia del pueblo gitano, en estos 600 años que, como decía Eugenio, se conmemoran este año. Saben que en 1425, en concreto el 12 de enero, el rey Alfonso V, el Magnánimo, concedió un salvoconducto a Juan de Egipto el Menor, un gitano que venía pues, con más población, con cerca de entre 180 y 200 gitanos, y ese documento, ese salvoconducto concedido por Alfonso V, es el primer documento que existe por escrito en el que se habla de la población gitana. Por lo tanto, llevamos 6 siglos ya en la península ibérica, antes de que España fuera España, porque saben que no se constituyó como tal hasta el reinado de los Reyes Católicos, y pese a que llevamos aquí 600 años y hemos contribuido de una forma absolutamente palpable a la construcción de la identidad española, sin embargo,
la población general e incluso muchos de los gitanos, yo misma hasta hace no muchos años, pues desconocíamos gran parte de nuestra historia. Aplaudo iniciativas como las de este proyecto de Memoria Democrática, el trabajo que llevan haciendo Pueblo Mí y otras organizaciones investigando pues, la situación de las mujeres gitanas en periodos como fue la Guerra Civil, pero creo que también es importante hacer referencia a otros episodios a lo largo de estos 6 siglos que realmente pues, explican cuál es la situación y por qué está la población gitana en esta situación. Y en concreto me gustaría, bueno, creo que después en la siguiente mesa van a hacer referencia a la constitución de la Comisión sobre Memoria Histórica que se ha constituido este año y que me parece un hito muy importante y en el que el Consejo Estatal, del que yo actualmente soy la vicepresidenta, pues ha tenido un papel importante porque no hemos querido limitarnos en esta Comisión de Memoria Histórica solamente a investigar desde la Guerra Civil, sino que hemos querido remontarnos al origen, a 1499, que es cuando se dicta la primera pragmática, la primera legislación ya discriminatoria. Y en concreto, como les decía, quiero referirme a 2 episodios que creo que han tenido pues, una trascendencia muy importante en la vida de la población gitana. El primero fue la Prisión General de Gitanos. Saben que es conocida como la Gran Redada y que bueno, pues recientemente se ha publicado se ha estrenado, mejor dicho, una película, un documental que ha realizado Pilar Tábora sobre este acontecimiento, y es que en 1749 el Marqués de la Ensenada protagonizó uno de los episodios más crueles contra la población gitana. Este señor, durante el reinado de Fernando VI, quiso aniquilar y exterminar a la población gitana, así como suena, porque realmente se concebió un plan que lo que pretendía era eliminar a toda la población gitana de España. ¿Qué fue lo que hizo? Pues para ello se hizo un plan que se fue llevado en secreto y lo que se quería era encarcelar en una sola noche, en concreto la noche del 30 al 31 de julio de 1749, encarcelar a toda la población gitana para exterminarnos. Y lo que hicieron pues fue mandar órdenes secretas a los distintos lugares donde estaba la población gitana para que fueran encarcelados. A partir de este día se separó a los hombres. Los hombres fueron conducidos a determinadas cárceles junto con los niños mayores de 7 años, y las mujeres con los hijos menores de 7 años fueron conducidos a casas de misericordia o a otros lugares, con el fin de que gitanos y gitanas no pudieran procrear, no tuvieran niños, y así se exterminara a la población gitana. Esta prisión general de gitanos que se realizó solamente por el hecho de ser gitanos y por esos prejuicios y por esos estereotipos que ya existían contra la población gitana, duró nada más y nada menos que 16 años. Hasta 16 años después no fue cuando ya con el reinado de Carlos III se acordó el indulto para esta población gitana, pero bueno, pues muchos fueron conducidos a galeras de forma forzosa, y mucha gente murió en las cárceles y en estas casas de misericordia donde estaban recluidos de modo forzoso y bueno, pues con muy pocos medios y en unas condiciones de vida miserables. Esto, según historiadores como Teresa San Román y otros, además de tener una repercusión muy importante, fundamental en la vida de todas estas personas, más de 9.000 gitanos que fueron encarcelados solamente por el hecho de ser gitanos, pues dio lugar a una profunda ruptura entre la población gitana y la población castellana, porque se marcó una diferencia solamente por el hecho de ser gitanos, que desde luego ha tenido consecuencias a lo largo ya de todos los tiempos posteriores a esta fecha, 1749. Y a estos hechos, seguidos con toda una legislación, a la que después yo creo que harán referencia en la mesa posterior,
antidiscriminatoria, pues indudablemente ha marcado esta situación de desigualdad que realmente es la que tiene hoy, a fecha de 2025, el pueblo gitano. Hay otro episodio que también es muy desconocido y que en Europa y también en España, desde hace ya unos años, venimos conmemorando, que es, conmemoramos pues, la Gran Redada, porque fue del 30 al 31 de julio de 1749, y el 2 de agosto se conmemora también lo que se llama el Samuralipen. ¿Qué es el Samuralipen? Bueno, pues mucha gente lo desconoce, pero en la guerra mundial, durante pues toda la etapa de Hitler, murieron en los campos de concentración más de 500.000 gitanos, que fueron gaseados, que fueron masacrados también por el hecho de ser diferentes. España afortunadamente pues, no participó en esta desgraciada guerra, pero sí es preciso que recordemos que más de 500.000 gitanos pues, murieron durante estos años. Y en concreto, también comentarles que se conmemora el 16 de mayo, se conmemora el Día de la Resistencia Romaní, el Día de la Resistencia de las Mujeres Gitanas, porque hay, pues según hemos podido saber, y por eso se conmemora, el 16 de mayo de 1944, en Auschwitz se acordó pues, matar a todos los gitanos que estaban en este campo de concentración. Y bueno, pues los gitanos tuvieron conocimiento, los gitanos y las gitanas tuvieron conocimiento de estos hechos y las mujeres gitanas pues protagonizaron una resistencia feroz, lucharon, según se cuenta, pues con uñas y dientes contra la gente que había en el campo y consiguieron pues evitar que esa noche fueran gaseados por este levantamiento, por esta resistencia, que ya nos habla de la fuerza, ¿no? Y pues del espíritu que tienen las mujeres gitanas. Y ya más concretamente, pues refiriéndonos a épocas más recientes, más vinculadas a la guerra civil, creo que es importante también el que tengamos en cuenta pues personas, testimonios concretos. Muchas veces se piensa que los gitanos nos hemos mantenido, o se dice que los gitanos nos hemos mantenido al margen de la guerra civil, pero no es así. Hubo pues personas gitanas que estaban en un bando o en otro y hay víctimas pues por los dos bandos. Yo creo que seguramente a muchos de los, solo va a contar Lori, pero yo creo que muchos de los gitanos que estamos aquí pues, tenemos historias de familiares nuestros, de personas de esa época, pues que murieron, por ejemplo, pues la familia de mi madre, pues de Linares de Jaén, y allí en Jabalquinto pues hubo gitanos familiares que fueron asesinados con motivo de la guerra civil. Y bueno, hay historias que son más conocidas, como por ejemplo la de Ceferino Jiménez Maya, que quizá pues, muchos de ustedes recuerden, que fue un gitano que era tratante de ganado, que estaba bien situado en su ciudad y que, bueno, pues, que había hecho cierta fortuna con el comercio de mulas. Y que tenía unos principios religiosos muy claros y que se posicionó a favor del párroco de su ciudad cuando quisieron matarlo pues las tropas, bueno, pues los republicanos. Él se posicionó defendiéndolo y el resultado es que fue ejecutado en agosto de 1936. Saben también que, bueno, pues por esta defensa que hizo del párroco de su ciudad, pues Ceferino fue beatificado en 1997 por Juan Pablo II. Yo tuve la oportunidad de asistir, Lori también, pudimos asistir a esta beatificación que se realizó pues en Roma, en San Pedro, en la plaza de San Pedro, con más de 3.000 gitanos. Fue el primer gitano conocido como beatificado y realmente pues fue un acto muy emocionante y muy bonito
todos bueno, pues tenemos en la memoria. Y hay otras historias, por ejemplo, Emilia Jiménez de Almería, en Indígena, que también era una mujer gitana que estaba casada y que, bueno, pues cuando comienza la guerra civil, ella estaba embarazada y quiso evitar que su marido fuera pues incorporar a las tropas, y le puso unas botas en los ojos para simular una ceguera, ¿no?, del marido. Esto funcionó, pero los descubrieron y entonces él fue reclutado y ella, aunque estaba embarazada, pues fue encarcelada. Se le impuso una pena de 6 años. Cuando esta mujer entra a la cárcel, pues también tiene un conocimiento, entabla relación con alguien, con una mujer religiosa, y comienza a rezar el rosario. Cuando la descubren, es amenazada la tortura para que ella confiese quién la ha introducido en el conocimiento pues, del rosario y de la religión. Ella se niega y da luz en prisión en unas condiciones pues, muy, muy extremas, y desgraciadamente pues, fallece 4 días después de dar a luz. Y también pues esta mujer, Emilia Jiménez, ha sido beatificada. Es la primera mujer gitana que ha sido beatificada. Y bueno, pues como estas tenemos muchas historias de hombres y de mujeres gitanos que han tomado, que tienen historias que no son conocidas, pero que han sido víctimas de la guerra civil. Por ejemplo, Helios Gómez, que estaba pues, en el bando republicano, que tuvo cargos en el CNT, también en el Partido Comunista, y que saben que pintó cuando estuvo encarcelado en Carabanchel. Él era muchas cosas, pero entre otras pues hacía ilustraciones, y tiene ahí en Carabanchel pues un altar, una decoración que hizo pues para una iglesia con imágenes gitanas que son muy valiosas, y que pese a que Carabanchel se cerró ya hace unos cuantos años, pues permanece ahí, y es una muestra pues del arte de este hombre, de Helios Gómez. Y bueno, yo creo que podríamos seguir, yo iba a continuar después contando historias de mujeres, pero creo que es importante proyectos como este, y el que se reflexione y el que investiguemos en todo lo que es esta memoria histórica, en la realidad del pueblo gitano, porque necesitamos tener conocimiento de lo que realmente ha ocurrido. ¿Y por qué tenemos que tener conocimiento de todas estas cuestiones? Bueno, porque realmente yo creo que pues hechos como la prisión general de gitanos, los crímenes cometidos contra la población gitana y otros pueblos durante el nazismo, los episodios durante la guerra civil, bueno, pues nos indican cómo muchas veces se discrimina al que es diferente. Los gitanos tenemos una cultura diferente y por eso se nos rechaza y crecen los prejuicios, y se llega pues en muchas ocasiones a situaciones violentas. Entonces yo creo que es importante el que pues nos paremos a pensar el por qué ocurre esto, y el que no se justifique pues estos crímenes tan atroces. Es importante pensar y sobre todo tener conocimiento para que estos hechos no se repitan. Pensamos que no se van a repetir y pensamos que estos son episodios superados, pero sin embargo hoy por hoy, en 2025, siguen existiendo negacionistas del holocausto nazi. Hay quienes dicen que esto no ocurrió y que son hechos inventados. Entonces es muy importante que tengamos un control de esta narrativa, que sepamos realmente qué es lo que ocurrió, y bueno, pues que no se cambie realmente todo lo ocurrido. Y también es importante tener conocimiento de estos hechos y darnos cuenta de que se han cometido atrocidades, considerándonos pues, a los diferentes como una raza inferior o como personas con menos derechos. Y esto es importante pues, para fortalecer la tolerancia y también la convivencia. Pensemos
y referidos a la población gitana, pues en episodios que tenemos muy cercanos, como pues lo ocurrido en Martos, lo ocurrido en Mancha Real, lo ocurrido en Cortegana y más recientemente hace 2 años en Real del Cerro. Siempre es el mismo patrón. Cuando alguien, una persona individual del pueblo gitano comete un hecho que es violento, inmediatamente el pueblo, una masa enfurecida de población, se enaltece, se rebela, convocan una manifestación, invocando normalmente pues, la justicia y la paz, pero lo que hacen es dirigirse hacia las casas de la población gitana, actuar con violencia y expulsarlos de los pueblos. Y esto ya os digo que es el mismo patrón que ha ocurrido en Martos, en Marcha Real, en Cortegana, en Real de Becerro y en muchas otras localidades también de fuera de España, en Europa. Son los conocidos en Europa como los progros, ¿no? Tienen este nombre porque obedecen siempre al mismo patrón. Entonces, es importante que estos hechos se conozcan y también porque es necesario que fomentemos pues, esta tolerancia y esta convivencia. Y también, bueno, pues porque tenemos que tener en cuenta que la indiferencia es peligrosa. O sea, no podemos permanecer al margen, porque si permanecemos al margen ante hechos tan violentos y tan tremendos, estamos colaborando con los racistas, estamos colaborando con los que discriminan. Es necesario que nos posicionemos al lado de los tolerantes y de las personas que defienden la dignidad de todos los seres humanos y el respeto. Y también creo que es importante pues, estas jornadas de reflexión y de la historia, porque es necesario que fomentemos la educación y el pensamiento crítico. Es necesario que los jóvenes conozcan estos episodios históricos para comprender la situación actual y también precisamente para que pues fortalecer estos valores de la democracia, del respeto a las personas, de la dignidad humana y de que todos tenemos los mismos derechos y que no se puede tratar de forma diferente a otras personas por el hecho de que tengan otra cultura o otros valores que no sean los de la población mayoritaria. Yo creo que actos como este son un homenaje merecido para las víctimas de la Prisión General de Gitanos, del Holocausto, de la Guerra Civil y las víctimas también más recientes de estos episodios que tenemos de pogrom, que realmente son situaciones atroces en las que se discrimina a la población solamente por el hecho de ser gitano. Y es importante recortar todo esto precisamente para que no se repita y también para prevenir el ascenso de ideologías autoritarias. Yo creo que ahora estamos en un momento complicado donde están creciendo tendencias autoritaristas y no democráticas y donde estamos viviendo situaciones que son realmente peligrosas en uno y en otro continente. Entonces es necesario el respetar la diversidad, la pluralidad y considerarnos a todos iguales. Y por eso yo creo que me gustaría que todos nos sumemos hoy a este homenaje a iniciativa de las 3 organizaciones que han promovido este acto precisamente para homenajear a estas víctimas, para fomentar este pensamiento crítico y para profundizar en el conocimiento de la historia del pueblo gitano, de saber por qué estamos aquí, porque no es casual, todo obedece a este proceso, a toda esta discriminación sufrida a lo largo de los siglos, con episodios realmente violentos en ocasiones, y sobre todo fomentar el respeto, la dignidad y los derechos humanos. Por mi parte, lo dejo aquí. Pues muchas gracias, Carmen. Yo también agradecer a la organización por este acto tan bonito y porque es importante
que no solamente que se conozca nuestra historia, nuestra cultura, sino también que se conozcan pues, estos episodios que también perjudicaron mucho a la comunidad gitana, no solamente que la perjudicaron, es que también la disminuyeron, ¿no? Porque muchos, aparte de que muchos murieron, otros también se tuvieron que ir fuera, ¿no? Entonces emigraron a América, emigraron a muchos lugares, y como ha dicho Carmen, recordar a las víctimas es bueno, un deber que tenemos como pueblo, ¿no? Y para que pues su sufrimiento, su horror, sus nombres no queden en el olvido. Eso fue, bueno, pues algo que nosotros hicimos ya en el año 2009, desde la Asociación de Mujeres Gitanas Romi, hicimos una investigación sobre las mujeres gitanas en la guerra civil. Realizamos, tengo aquí 3 publicaciones, ¿no? Y la verdad, súper contenta de haberlo hecho. Nos costó también como vosotros ahora, porque esto se olvidó y entonces, bueno, pues os agradezco mucho que se vuelva a recuperar. Y bueno, lo que tenemos aquí pues es un tesoro, porque son testimonios de personas vivas, ¿no? Que vivieron directamente la guerra civil, es decir, que estuvieron directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía seguimos investigando algunas cosas y me parece que es algo. Aquí hay nombres y apellidos, están los nombres de los tribunales. Estuvimos en los archivos tocados de Almería con Eusebio, que nos ha hecho una mano y nos ayudó mucho. También estuvimos investigando en el archivo de Salamanca, y bueno, que hay resultados pues bueno, bastante interesantes, la verdad, muy interesantes. Y como he dicho antes, sobre todo lo hicimos pues, primero porque parece como que las mujeres gitanas no participamos en la guerra, y en realidad pues, fuimos bastante activas, no solamente bueno, en los conflictos, sino también como nosotros apoyábamos a nuestros maridos para que no fueran uno a la guerra, porque es verdad que el pueblo gitano no es un pueblo bélico, es un pueblo que cuando llegamos a España no llegamos buscando guerra ni buscando territorios como otros pueblos, ¿no? Que llegaron a España para conquistar España. Los gitanos llegamos a Europa para quedarnos en Europa y para convivir con las personas que estaban en aquel momento. Por lo tanto, bueno, pues cuando nos hemos visto envueltos en conflictos, pues no ha sido porque nosotros hemos querido, es porque la sociedad se ha vuelto, y como formamos parte de esta sociedad, se ha visto envuelta en conflictos y hemos tenido que participar como ciudadanos de ese país, ni más ni menos. Es decir, cuando llegó la guerra civil, pues claro, como ciudadanos españoles y ciudadanas españoles tuvimos que estar y formar parte de estos conflictos bélicos, que a veces no se sabía ni en qué bando estábamos, ni por qué estábamos aquí, ni por qué estábamos allí. Es verdad que también veremos algunos ejemplos de que sí había gente que tenía una ideología política muy clara y que participó efectivamente en ese conflicto porque veía que era de justicia social estar ahí. Pero también es verdad que había muchas gitanas y muchos gitanos que no conocían por qué estaban en un bando, por qué estaban en otro, sino ellas estaban ahí y bueno, los reclutaban y ellos, bueno, para obedecer como ciudadanos españoles, en el caso de la guerra civil, ni más ni menos ni menos. Lo que pasa es que a veces, pues por ese antigitanismo que hay, pues parece como que los gitanos parece como que no somos españoles y que no hemos formado parte de esta España que la hemos construido desde hace 600 años. Hemos formado parte de este país, hemos construido este país y hemos formado parte de todo lo que tiene que ver no solamente con nuestra cultura, con el flamenco, con los conflictos bélicos, hemos formado parte de esta historia, de este país. Y por lo tanto, es de justicia social y de dignidad que se conozca, ¿no? Como antes han dicho las compañeras, ¿no? ¿Por qué yo digo aquí, por ejemplo, en el primer punto, que las mujeres gitanas fuimos las verdaderas protagonistas de la guerra? Pues sí. Algunas porque es verdad que formaron parte de los conflictos, pero otras, aunque no formaron parte del conflicto bélico, sí que ellas fueron las que cuando sus maridos se iban a la guerra, ellas eran las que cuidaban de la familia, no solamente cuidaban de sus hijos y de sus hijas, no solamente es que se iban con sus maridos también ellas a la guerra para acompañarlos. Hubo casos que, por ejemplo, mi abuelo, ¿por qué también hemos tenido esta motivación por estudiar esta época de la guerra civil que no se conoce nada? Sobre todo lo que tenga que ver con los gitanos.
Pues porque personalmente y también porque en nuestra familia, como ha dicho Carmen, pues ha habido pues muchos momentos de injusticia, ¿no? Recuerdo que mi abuela y mi abuelo, pues se murió, mi abuelo Chicharrón, que le decíamos, se murió de pena porque su hijo mayor se fue a Martos, a la guerra, escondiéndose, huyendo, y no sabían nada de él, y él pensaba que había muerto, y al final volvió, a los 10 años volvió, ¿no? Es decir, que hemos estado mi abuelo materno, pues lo mismo, ¿no? Cuando vino la Guardia Civil, se lo llevó, no volvió, no sabemos dónde está. Además es muy triste porque yo haciendo investigaciones sobre los juicios no he encontrado el juicio de mi abuelo, porque yo creo que es que no lo enjuiciaron. Fue al principio de la Guerra Civil, parece que lo mataron en las tapias del cementerio de Granada. Y bueno, pues no hay archivos, no sabemos dónde está. A todos los investigadores les doy la documentación de mi abuelo, no se sabe nada. ¿Qué pasó con él? Muy triste, ¿no? Entonces eso también, mi madre siempre murió con esa pena, ¿no? De ver que su padre no sabía dónde estaba. También ella nos motivó mucho a que investigáramos a ver qué sabíamos de su padre, pero no pudimos conseguir nada. Hemos conseguido de muchos gitanos, menos de que verdaderamente era nuestro motivo, ¿no? Pero bueno, así es. Entonces, ellos iban a los conflictos y ellas se quedaban buscando la vida, dándole de comer a sus hijos y estando pendientes no solamente de sus hijos, de su familia. Es verdad que también cuando ellos iban a los conflictos, ellas eran muy solidarias, se ayudaban mucho unas a otras. Por eso ellas también fueron importantes protagonistas, ¿no? Imagino que todas las mujeres fueron protagonistas, pero las mujeres gitanas tuvieron que sufrir el doble, porque por un lado, llevar el sustento a su familia, tener en cuenta a sus hijos, y por otro lado cuidar también de su marido que estaba en la guerra, que no sabía por dónde iba, que se iban con ellos. Yo no sé cómo podían irse con ellos, pero ellas se iban con sus maridos a los conflictos, ¿no? Y cuidaban de sus hijos, se iban al campo. Estas mujeres, la verdad que tuvieron que, eran muy luchadoras, porque tuvieron que asumir el papel de padre y de madre, claro. Porque para ella eso era una cosa novedosa y por lo tanto era, para ella yo creo que se sentían como tan empoderadas, porque para eso hay que tener mucho empoderamiento, para poder quedarte tú con tus hijos, darles de comer y ver dónde está tu marido y cómo está tu marido, ¿no? Y cómo está tu padre si se lo llevaron también, ¿no? Entonces es muy importante localizar también cómo eran estas mujeres, las mujeres que fusilaron. Muchas familias también vivieron escenas muy dramáticas y también encontrar pues eso, esas cosas de nuestros seres queridos que no sabemos dónde están, como en el caso de mi abuela, ¿no? O como decía Josefa Fernández, que es que de verdad que hay testimonios de personas que lo vivieron directamente. Entonces, bueno, estos libros es un tesoro. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho hoy, ya en el 2025, porque de verdad aquí tenemos ya unos antecedentes, ¿no? Y cómo vivieron, qué hicieron, cómo fueron cómo las juzgaban de verdad, sin tener ellas culpas, las culpaban a ellas. A lo mejor iban a la iglesia los de izquierda, iban a la iglesia a romper los santos, y después cogían y le echaban la culpa a las gitanas del pueblo. Y las gitanas del pueblo eran enjuiciadas, algunas estuvieron en prisión sin ellas saber nada. Después se demostró que era mentira, que ellas no habían sido, que habían sido la gente de izquierda del pueblo. O también en algunos pueblos, cuando había gitanos y gitanas que el payo le tenía mucha envidia a estos gitanos por lo que sea, porque eran un racista, era el que pegaba el chivatazo y decía, mira, tenéis que llevar a esta familia porque son de derecha o porque son de izquierda, y ellas sin saber nada. Y también estaban encarceladas. Cualquier culpa que pasaba en el pueblo se la echaban a las gitanas. Y aquí está, esto no me lo estoy inventando yo. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto está aquí. Y está aquí porque está en los archivos juzgados de Almería. Y entonces aquí están las personas que enjuiciaron a estas mujeres, que mataron a estas mujeres, y cómo las mataron, y las enjuiciaron y las encarcelaron sin tener razón, por el hecho de ser gitanas. Después se demostraba que no había, no sé, bueno, yo no soy abogada, pero que no había cosas que demostraran
que no había delito, ¿no?, por parte de esto, porque se demostraba que al final no era... Y iban las pobres llamando a los alcaldes del pueblo que yo no he hecho nada, que cómo es posible que a mí me culpéis a mí. Los alcaldes del pueblo también, claro, no sabían por qué, intentaban buscar, bueno, pruebas para demostrar que ellas no habían sido. Es decir, casos muy extremos, pero bastante extremos. Y entonces, pues, también es verdad que los gitanos y las gitanas pues también fueron perseguidas por la Guardia Civil, y lo más triste de todo es que nadie le ha pedido perdón. Nadie ha pedido perdón por el comportamiento. Es muy importante, porque si no nos piden perdón por este sufrimiento que hemos hecho y que hemos padecido los gitanos y las gitanas, parece que esto no ha existido. Y la única manera de que se vea y se dé visibilidad a estas situaciones conflictivas donde los gitanos y las gitanas no hemos tenido nada que ver y nos han culpado a nosotros, es pedir perdón. Y ya es hora de que se pida perdón. Y ya es hora de que se pida perdón. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Decía Josefa Fernández: deseo tener un hueso de mi madre, que era guapísima, y me la quitaron cuando tenía 3 años. Entonces, hubo casos muy extremos, de verdad, que nosotros los conocemos, que están ahí escritos. Por otra parte, cuando se aplicó la ley de agua y maleantes, pues los gitanos tenían que demostrar que tenían que ser honrados, que tenían que ser buenas personas. No solamente lo tenían que demostrar, es que el vecino de al lado lo tenía que testificar también. Es decir, si el vecino de que tú tenías al lado decía que tú eras un ladrón, que tú no eras buen ciudadano, de momento te cogían y te llevaban a la cárcel. O sea que encima no solamente tenías que aguantar esa injusticia, sino que encima tenías que llevarte bien con tu vecino de al lado, que fuera muy malo, pero te tenías que llevar bien porque no tenías otra opción, ¿no? Importante este punto, el punto 9. Estas son las conclusiones que nosotros hemos sacado de estos libros, ¿vale? Entonces, en el punto 9 dice que la palabra de un gitano no tenía credibilidad, y por el contrario, los odios de algunos payos eran condenas. Es decir, no teníamos credibilidad. O sea, la única credibilidad que teníamos era lo que podían decir los vecinos que estaban en el pueblo. Esa es la única credibilidad. Ni siquiera tu compadre, que era gitano de al lado, tampoco tenía credibilidad. Eso es importante, porque bueno, no nos tenían como personas. Ya desde esos prejuicios, ese estereotipo llegaban tan en lo hondo, que ya ni siquiera la palabra de un gitano tenía valor, porque no nos consideraban como ciudadanos españoles, ciudadanos del pueblo. Éramos como lo que ha dicho un gitano, eso no vale para nada, ¿no? Por otra parte, ¿qué hacían las mujeres gitanas? Pues como iban pidiendo por las calles, porque verdad no tenían dinero, si es que las pobres no tenían. ¿Y qué hacían? O se iban a aspirar, o se iban a la aceituna, a la rebusca. Bueno, pues a veces se les tipificaba algunos delitos que eran inexistentes, ¿no? Que lo habían hecho otras personas y se le echaba la culpa a las gitanas, ¿no? Pues era también una costumbre normal que la Guardia Civil confiscara a las mujeres gitanas el bulto de telas para vender por los pueblos y para sacar a sus hijos adelante. El abuso de poder de las instituciones o de las personas particulares payas hacia los gitanos. Eso le pasó a mi madre también. Mi madre iba vendiendo por las calles con su bulto y llegaba la Guardia Civil y se lo quitaba y se quedaba con el bulto. O sea, se quedaba con sus sábanas y ese se quedaba y no podía demostrar, anda, aquí se va a poner con un guardia civil que le pegaba un tortazo que no veas, ¿no? Esos malos tratos que ejercían hacia las mujeres, la Guardia Civil. Y encima muchas veces, cuando no se lo querían decir a sus maridos, porque decía, vaya cara a mi marido, pues vaya en busca del Guardia Civil por lo que sea, en fin, y encima se tenían ellas que callar, tragarse eso. Si el Guardia Civil había pegado, encima callarse para que no tener más problemas dentro de la familia, todo eso lo sufrían ellas. Por eso siempre digo que las mujeres éramos las protagonistas, porque hemos sufrido en silencio. No solamente hemos sufrido los abusos de poder por parte de los payos, sino también para que nuestra familia no tuviera más problemas con esos payos, lo que hemos hecho ha sido callarnos.
También es verdad que algunos gitanos y gitanas también participaban en la política, ¿no? Sobre todo tenían ideas liberales, éramos más liberales, democráticos, igualitarios, es decir, que éramos más de ideología así de izquierda, algunos también había de derecha, pero bueno. Pues era sobre todo, imaginaros la vida de estas mujeres, ¿no? En la guerra civil, pues hambruna, eran analfabetas, lo pasaban muy mal, pero bueno, ellas, como a lo largo de la historia nos han perseguido tanto y las mujeres hemos sido las que hemos supervivido, las que hemos transmitido las tradiciones, los valores, pues como que ya no nos venía como muy grande, ¿no? Y ahí hemos estado resistiendo y resiliendo, que es muy importante esa resiliencia que hemos tenido las mujeres. Yo creo que nosotras hemos sido las que hemos mantenido vivas las tradiciones, las costumbres, los cuentos, la tradición oral, que tenemos mucho y que hay que recuperar, ¿no? Esa tradición oral, esos cuentos de nuestras abuelas, y eso es algo que también tenemos que hacer desde la propia comunidad gitana, ¿no? La vida cotidiana de las mujeres gitanas, la alimentación pues también era escasa, no solamente para las gitanas, para todo el mundo, evidentemente. Y entonces, bueno, pues eran, sobre todo las mujeres gitanas también eran más vulnerables, porque no solamente por el tema de la hambruna que había en aquel momento, sino también porque ellas estaban en inferioridad de condiciones, puesto que ellas, pues su nivel cultural era muy básico. La mayoría, en aquella época, pues podemos decir que un 95% de la población gitana era analfabeta. Entonces, ahí tenemos un arma importante de la que las mujeres gitanas no podían tirar de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi madre cuenta que cuando ella sí sabía leer y escribir muy poquito, por eso ella nos puso a estudiar a nosotros, ¿no? Porque vio que eso era un arma muy importante. Entonces, mi madre cuenta que cuando ella iba a vender por los cortijos, pues ella apuntaba en una libreta lo que le debían las payas, ¿no? Porque claro, en aquel momento como no había dinero, pues iban pagando poco a poco, o había trueque, ¿no? Es decir, sí. Entonces, pues le daban, pues mira, dame 2 pollos y yo te doy una sábana, ¿no? Y entonces, bueno, pero fijaros, ella decía que como algunas de sus cuñadas, la mayoría de ellas no sabían leer y escribir, porque ella se llevaba muy bien, era como una hermana para sus cuñadas, entonces como no sabían leer y escribir, que algunas payas le decían a sus cuñadas, mira, que tú no, que yo no te debo nada, ¿cómo que estás diciendo que yo te debo estas fíjate? Por otro lado, digo, pienso la memoria que podían tener esas mujeres sin saber leer y escribir lo que le debía a cada una, pero lo sabían, evidentemente que lo sabían. Y le decía a la paya, no, yo no te lo debo. Si no voy a dar cuartel y te denuncio, porque tú estás diciéndome que yo te he pagado esa prenda y yo no te la he pagado, y yo ya te la he pagado, y tú me estás diciendo que yo no te la he pagado. Y voy ahora mismo al cuartel y te la denuncio. Y encima la gitana se tenía que callar porque resulta que era una paya que podía denunciarla y que podría tener un gran problema. Y encima le decía, bueno, pues ya está, tú dame lo que puedas, pues a lo mejor me he equivocado yo, pero mi madre de eso se dio cuenta, y entonces como ella lo tenía apuntado en su papelico, le decía, no, ¿tú te acuerdas aquel día que yo vine, que está aquí apuntado, que yo no sé qué, y algunas dicen, a las que yo no me fiaba mucho, le decía, no, fírmame aquí, como que me debes tanto, me queda muy... Y ella vio que eso era muy importante, por eso ese arma secreta de la formación, ¿no? Que hace que tú te puedas defender mucho mejor, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues ya es lo que estaba hablando también, ¿qué pasa ahora? Bueno, pues hay aquí en una crónica, ¿vale? Para que se vea como que es verdad que los gitanos pues sí formamos parte de la guerra civil y que, bueno, pues éramos parte activa también, ¿no? Que en Sevilla los gitanos de la Cava, de Pajés del Coro y del puerto camaronero se batieron contra Queipo de Llano. Eso está en esa crónica también, que en Barcelona los gitanos de San, con escopetas de caza, viejos pistolones y navajas, cortaron el paso a los fascistas. En Mallorca había gitanos que pelearon como leones en un parapeto que se llamó de la muerte, el parapeto de la muerte, y ahora mismo en columna de caballería que se está formando los primeros inscritos que son gitanos. O sea que es verdad que había gitanos que estaban muy comprometidos porque tenían ideas liberales y estaban muy comprometidos también en participar en la guerra civil. Bueno, pues de las gitanas protagonistas tenemos a Frasquita la Gitana,
fue encarcelada durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración nazi de Alemania. No quería que la llamaran la gitana, porque claro, si la llamaban la gitana era peor todavía, siendo mujer y encima gitana, seguramente que, iba directa a lo que iba, ¿no? Entonces, como era una presa política, pues tenía alguna posibilidad de supervivencia, pero como gitana, pues no tenía ninguna. Entonces, pues, ella decía que ella no era gitana, pero le decían, entre los camaradas, le decían la gitana, ¿no? Emilia la Carajera, que ella ha comentado, declarada mártir, que ya ha comentado un poco su vida, Carmen. Teferino también, que ha comentado también fusilado en Barbastro. Marianet, que era Mariano Rodríguez Vázquez, era anarquista, fue secretario general de la CNT durante la Guerra Civil. Tenemos también a Elio Gómez también, que era cartelista, poseía poeta comprometido también, anarco sindicalista, andaluz, trabajó en muchos periódicos, además era cartelista también, recorrió toda Europa. Después también tenemos en Lérida tenemos una colectividad que se llama Adelante, que eran afiliados de la CNT. Es verdad que nosotros aquí hemos visto que muchos eran afiliados de la CNT, gitanos, muchos gitanos, gitanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí en esa colectividad se inscribieron muchos gitanos, muchas gitanas. Pero incluso en la CNT tampoco los querían porque eran gitanos. Digo, bueno, o sea, que ellos iban a inscribirse como, bueno, pues un grupo de gitanos, pues mira, que formaban parte activa de la CNT y dijeron, bueno, mira, nos vamos a inscribir en la colectividad para luchar. Y ahora iban y decían, no, es que como soy gitano no podemos alistar. Digo, bueno, esto ya era el colmo, ¿no? Y algunos que querían alistarse, pues no los dejaban porque eran gitanos, pero bueno, algunos ya consiguieron alistarse. Y aquí en Granada también había también como una corporación que se está investigando y que nosotros es un adelanto, ¿no? Rosa Heredia, me parece que se llamaba, que le llaman las 8 rosas, porque fueron fusiladas porque también cuando entraron los fascistas, ellas se pusieron en contra. Y entonces también hicieron una corporación y se pusieron en contra de estos fascistas en el Albaicín y en el Sacromonte. Y entonces es algo que estamos nosotros también ahora investigando sobre este tema, ¿no? Luis Cortés Fernández, que era un gitano republicano que participó también en la liberación de París. También tenemos la Bigotúa, todas estas eran personas gitanas que, bueno, pues por su ideología política pues fueron perseguidas, fueron encarceladas. Aquí sí tenemos la historia de vida de la Bigotúa, de la Faruta, todo esto sí, porque estuvimos hablando con sus descendientes y están aquí en estos libros. Sobre todo en tenemos también testimonios orales y en ese también, ¿no? O sea, es un libro, bueno, pues muy interesante, ¿no? Muy interesante, que, bueno, no lo hemos editado, bueno, nosotros lo regalamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora como no tenemos una segunda edición, lo que hacemos es que la gente que lo pide, pues nosotros se lo mandamos en PDF. Porque estos son los he sacado, están agotados los 3, los he sacado de la biblioteca, que los tiene aquí la biblioteca Paqui, y le he dicho, bueno, pues pásamelos, ¿no? Para que por lo menos los conozcan. Pero tienes que devolverlo. Pero tengo que devolverlo, pero yo tengo en la casa, evidentemente. Bueno, entonces también hicimos una tabla, ¿no? de los procesamientos, y bueno, pues había 34 hombres por hurto y 5 mujeres por asesinato. Que eran procesados por asesinato, era 10, ninguna mujer, 10 hombres, ideas de izquierda 26 procesados, de los cuales 7 eran mujeres y 19 eran hombres, por reyertas 2 mujeres, 4 hombres, por secuestros, que después se demostró que era mentira, por una mujer y 4 hombres, por destrozos de la iglesia y tal, una mujer y 6 hombres, y algunos sin determinar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un poco también las filiaciones políticas de los gitanos de la Guerra Civil, del archivo togado militar número 23 de Almería, ¿vale? Y entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos que la mayoría, bueno, pues algunos eran del PSOE, de la CNT, eran sobre todo, pues los más, también había de la UGT. En fin, que ahí también otros evidentemente también eran de los falanges, porque era donde ellos a lo mejor no querían ser de la falange, pero si su zona estaba ocupada por los falangistas, pues eran falangistas, como siempre hemos sido más gitanos.
Bueno, yo no sé que la próxima mesa se va a hablar sobre, ahora mismo hay una, que yo formo parte también, en representación de Camila, se ha aprobado una comisión sobre memoria y reconciliación con el pueblo gitano para restaurar y sobre todo para no repetir la discriminación histórica que hemos sufrido en nuestra comunidad. Y sobre todo lo primero que necesitamos pues, es que haya un reconocimiento político del pueblo gitano, de su historia, de su persecución y del antigitanismo, y si hay ese reconocimiento político nos podrán pedir perdón, evidentemente, porque bueno, pues ya se nos puede ver como una minoría étnica del país, donde tenemos bueno, unas tradiciones, una historia y unas costumbres. Y después también pues necesitamos un compromiso de reparación del daño causado y el perdón para la reconciliación y la convivencia. Y eso es muy importante, que se nos pida perdón, ¿no? Porque en los juicios de Nuremberg se nos pidió perdón. Fijaros, pues ahora que estamos en el siglo XXI y que está, y sobre todo este año, que es un año mágico, entre comillas, porque vamos a intentar dar muchas, que eso es lo que debemos de hacer, aprovechar los 600 años para dar visibilidad y para dar a conocer todo esto que estamos hablando aquí. Entonces, si este es el mejor año, seguro que este va a ser el mejor año para que nos puedan pedir perdón y para que puedan reconocer públicamente que, bueno, pues que los gitanos formamos parte de este país, que somos ciudadanos de este país, que hemos formado parte de los conflictos bélicos y que han sido muy injustos con nosotros y que se nos debe este perdón. Y eso, este es el mejor año. Un poco el rey habló del tema, pero bueno, pidió pedir perdón, no lo dijo así como muy... Sí, pero realmente sí, yo creo que sí, casi un hecho histórico. Sabes que el rey ha aceptado sí, ser el padrino de honor sí, de este 600 aniversario y pasar de las pragmáticas dictadas por otros reyes a que nuestro rey sea padrino de honor y participe con nosotros. Es un adelante importantísimo, un avance muy importante. Y ahora, bueno, pues tenemos que seguir pero tenemos que reconocer, bueno, que en los gitanos, bueno, era una guerra que los gitanos que no tenían a veces nada que ver con nosotros, que fue que nos pilló en ese momento histórico y que hay que ir recordando pues, los fusilamientos sufridos por parte de los dos bandos, las vejaciones soportadas en manos de las autoridades militares y policiales durante y después de la contienda, el exilio forzado que tuvieron que realizar a Francia, incluso a América, y como por ejemplo el caso de Sabicas, ¿no? que muchos se fueron deportados a América o se fueron huyendo porque tienen ideologías políticas de izquierda y dijeron vámonos de aquí, y muchos de los que estaban con esa ideología de izquierda se fueron a Argentina y se fueron a México también y allí se quedaron a vivir, ya no quisieron volver. Y bueno, por lo tanto el pueblo gitano también vivió el exilio, luchó por una determinada causa, por también algunos por ideales, y bueno, pues también sufrimos esa consecuencia de estos conflictos bélicos que se tienen que dar a conocer. Y bueno, esto es un poco las portadas de los libros que tenemos, las fotos hicimos un seminario muy importante que vinieron gitanos de Europa también, que fueron perseguidos en este seminario por los nazis, y contaron su experiencia, ¿no? Y esto fue en el año 2008, o en el 2009. En el año 2009. Bueno, estas son los testimonios de nuestras mujeres. El que está con las macetas es la madre de Marifé, que tiene un testimonio increíble, de verdad, increíble. Bueno, pues... esta es la tía Pepa, Josefa también, esa se fue a vivir a Londres, le mataron a toda su familia, se quedó ella, su hermano era amigo de Lorca, y se tuvo que ir ella huyendo, se fue a Gibraltar, y de allí en un barco se fue a Londres y estuvo de camarera importante con la reina, o sea que llevó un papel bastante importante. Después volvió a España y nos contó toda su historia que
murió hace 2 años, murió muy mayor, con 95, 96 años, pero nos contó toda su historia que la tenemos ahí reflejada, ¿no? Bueno, pues las farutas, todas estas fueron pues personas bastante perseguidas, que de verdad son testimonios únicos. Estas son las portadas del libro este. Y bueno, yo hasta aquí estoy un poco, aquí nos tenéis para lo que necesitéis de investigación, y porque la verdad que yo todavía tengo esos archivos de los togados, los tengo en mi casa, muy bien guardadicos para seguir con la investigación, ¿no? Y seguir trabajando sobre este tema. Es algo que no debemos olvidar para que no vuelva a ocurrir, y es algo que hay que visibilizar también, para que se den cuenta de que los gitanos no somos ciudadanos españoles que hemos participado también y que no somos invisibles, que estamos aquí, que vivimos, que existimos y que tenemos una historia muy importante, una cultura que transmitimos que está todavía muy viva y que seguirá siglos y siglos, y que somos un pueblo con mucha, como decimos en la armonía, con mucha honra. Una mesa de expertos bastante potente. Está Fabián con nosotros de Presencia Gitana, que trae ahí unos escritos y unas cosas. Ella y su entidad son expertos en toda esta temática. Iñaki, que también es como le he dicho antes, es de La Fragua Project. Él también tiene se han traído escritos y todo. Yo soy gitano. Y luego está Dani, que Dani colabora con nosotros. Él tiene ahí una empresita chiquitita que es Rutas Chulescas, que hace rutas chulas, y hace rutas por Madrid, culturales, y es experto porque está participando en la universidad en temas de memoria democrática también. Entonces le quitamos por eso y van también a darnos su parte, que creo que es muy importante, esa parte que no va a explicar. Yo quería decir solo 2 cositas porque quiero dejarles a ellos, que son más expertos en la materia. Pero cuando empezamos con el proyecto a preparar este proyecto, yo veía una cosita, ¿no? Primero, la gran desconociencia que hay, es muy curioso, ¿no? Y eso es muy desconocimiento. Entonces, nos gustó mucho el proyecto para eso, para que no se quede en el olvido, para que no se vuelva a repetir. Las cosas cuando se olvidan son muy complicadas. Esto no podemos permitir que se vuelva a repetir lo que pasó y esa discriminación que ha habido con nosotros, ¿no? Y otra cosita que yo quería resaltar es lo que decía la prima Loli, que no éramos ciudadanos de pleno derecho. Hasta la Constitución del 78 no éramos ciudadanos de primera, éramos ciudadanos de segunda. Sí éramos ciudadanos para ir a combatir, a coger un rifle a combatir, pero no teníamos derechos. La palabra de un gitano no contaba para nada. Y eso no lo sabe la gente, que hasta el 78 el gitano no era ciudadano de pleno derecho en el Estado español, ¿no? Y ya lo último que quería decir es que la Constitución española, que ha hecho mucho bien a este país, hay la firma de un gitano. Juan de Dios Ramírez Heredia. Está la firma, es uno de los padres de la Constitución española. Eso poquita gente también lo sabe, y yo quiero eso realzarlo, ¿no? Para que veáis que llevamos muchos años, mucha trayectoria, y hay mucho desconocimiento que hay sobre nuestro pueblo, ¿no? ¿Vale? Entonces les voy a dejar a ellos son los que traen aquí ese material tan bueno que tienen, y nada, les descanso a ellos. Muchas gracias. Hola, Chulidés, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias de nuevo sobre todo a Paqui y a Loli por acogernos en este centro emblemático que es referente no solo a nivel nacional sino mundial. Ya lo sabéis, lo que tenéis aquí es una joya, y además pues
gitanas de estas entidades, pues siempre nos acogéis pues, de manera magnífica todas las iniciativas y enhorabuena por todo el trabajo que desarrolláis, igualmente en el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, Rubí y Paqui aquí, pues desde luego un privilegio. Y sí, bueno, después de, además, igualmente agradecer a todos los presentes la asistencia, también especialmente a Carmen, por supuesto, nuestra jefa, nos ha dicho antes en el Consejo Estatal del Pueblo Gitano. Y sí, pues yo quería complementar también por la intervención anterior, destacar efectivamente que este año es el año del pueblo gitano, declarado por el Consejo de Ministros como el año del pueblo gitano, conmemorando esos 600 años de la llegada del pueblo gitano a España. Y en primer lugar, es un año por eso de conmemoración, ¿no? Pues celebramos las innegables contribuciones del pueblo gitano, pues tanto de aportación a nuestro patrimonio cultural y lingüístico, también al desarrollo social y económico de España y de toda Europa. Como hemos dicho, no puede concebirse España y Europa sin el pueblo gitano, pero también este es un año de reivindicación y de reparación histórica. Como hemos estado comentando, es necesario avanzar en ese proceso de reconocimiento político y jurídico del pueblo gitano, también promover la reparación del daño causado y de también garantizar la igualdad de oportunidades de género y trato, porque aunque ya no existen leyes que nos persigan, sí todavía hay un antigitanismo presente en nuestra vida cotidiana pues, en toda España. Y en este sentido, y tras una larga además labor de incidencia por parte de la sociedad civil gitana, se ha creado la Comisión de Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, en cumplimiento además por la Ley de Memoria Democrática de 2022, y formo parte de esa comisión junto a Loli, además, que como ella ya ha adelantado, y sí me gustaría pues, centrar mi intervención pues, en destacar pues, el trabajo que hacemos desde esa comisión y también relacionarlo pues, con el proyecto que hoy presentamos, que está muy vinculado, ¿no? Pues como digo, nuestra comisión sobre memoria y reconciliación del pueblo gitano se ha constituido el 18 de diciembre de 2024. Está impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en Madrid y está presidida además por el Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que además de Almería, de cerquita de Almería. Y la metodología está basada en una colaboración multidisciplinar, porque en esa comisión formamos parte, además de representantes del gobierno, pues también hay expertos técnicos, historiadores, miembros de la sociedad civil gitana y también algún jurista, y así que es un enfoque multidisciplinar, pero desde siempre de una perspectiva gitana. Y el objetivo principal es elaborar un informe sobre las medidas necesarias para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en relación con las injusticias históricas sufridas por el pueblo gitano en España. El informe no se plantea solo como una recopilación histórica, sino como un documento vivo al final que traduzca nuestro pasado en políticas prácticas y aplicables, y como digo, siempre desde una perspectiva gitana, que es lo que ha aportado también, digamos, todas las comisiones o todos los estudios oficiales, ¿no? Pues que haya ese relato desde nuestra perspectiva gitana. Y el informe está estructurado en 3 secciones, que voy a relatar brevemente. Primero, estamos desarrollando un análisis histórico que documenta la represión sistemática y la legislación discriminatoria que ha afectado al pueblo gitano, desde la Edad Media, como se ha comentado, con la asimilación forzada y la persecución, hasta los legados más recientes de discriminación estructural. Y este contexto histórico inicial sí es vital para entender por qué hoy son necesarias medidas reparadoras del daño causado. Y en ese sentido, hemos publicado hace un mes la legislación histórica española dedicada a los gitanos, que recopila 250 normas y leyes antigitanas promulgadas en España, como se ha comentado, desde la Pragmática de Madrid del 4 de marzo de 1499 hasta la supresión de los últimos artículos de la Guardia Civil y de la Ley de Peligrosidad Social. Aunque, como digo, aunque se han suprimido esas últimas leyes antigitanas, todavía existe un antigitanismo de facto pues, presente en nuestras vidas, ¿no? Y estas medidas, estas 250 aproximadamente leyes, han tenido como objetivo el control social, persecución y distintos intentos de exterminio, como ha comentado en detalle antes Carmen en algunos de esos episodios, y también Loli,
y que sin duda es lo que se ha conocido como la opresión como historia, no la historia de una opresión, y que sin lugar a dudas es algo sin parangón en la historia de España con ningún otro pueblo y de toda la humanidad. O sea que 250 leyes en 500 años aproximadamente para el exterminio de un pueblo, eso no se ha conocido con ningún pueblo en la historia de la humanidad. También ya continúa en esta primera parte del informe de la comisión, aparte de esa recopilación histórica, estamos recogiendo testimonios de personas gitanas que vivieron durante el régimen franquista. Hay, por supuesto, pues, todos los testimonios y los documentos que Loli va a aportar son fundamentales, porque es fundamental eso, que no se olvide toda esa discriminación institucional que han sufrido nuestros mayores. Y respecto al proyecto que presentamos, es complementario con lo que estamos haciendo, porque estamos recopilando también para su difusión todo el patrimonio oral y documental del pueblo gitano durante toda la dictadura. La segunda parte, paso ahora a la segunda parte del informe de la Comisión, consiste en una evaluación del impacto de las políticas públicas existentes en ámbitos como educación, empleo, sanidad, vivienda, protección social y lucha contra el antigitanismo. Y una parte también interesante de esta segunda parte del informe de la Comisión de Memoria es que estamos desarrollando a cabo un estudio comparativo con buenas prácticas internacionales, por ejemplo con las políticas implementadas para los pueblos indígenas en California, que son un buen ejemplo para extraer lecciones aplicables al caso del pueblo gitano en España. Y por último, la tercera parte del informe de la Comisión va a presentar una serie de recomendaciones concretas que incluyen propuestas en las 4 áreas que he comentado: verdad, justicia, reparación y no repetición. En verdad, por ejemplo, pues se propone el reconocimiento oficial y público de la injusticia histórica sufrida por el pueblo gitano. En cuanto a justicia, se recomienda garantizar el acceso efectivo a la justicia, que es muy importante, así como la participación de personas gitanas en los procesos políticos y de toma de decisiones, ¿no? que como sabemos ahora, por ejemplo, no tenemos ningún diputado o diputada en las Cortes Generales, cuando anteriormente tenemos 3, es fundamental la participación política y cívica del pueblo gitano. En cuanto a reparación, se proponen acciones simbólicas como actos conmemorativos, monumentos, se ha comentado las disculpas públicas, peticiones de perdón, pero también acciones tangibles como compensaciones económicas y el acceso mejorado a servicios esenciales. Y por último, en cuanto a la repetición, el informe va a abogar por reformas educativas, legislativas y culturales amplias para fomentar convivencia y respeto y la plena inclusión del pueblo gitano en la sociedad española y europea. Y para gestionar esta labor de estas 3 partes del informe, estamos desarrollando el trabajo en varios grupos especializados. Nos estamos reuniendo a través de videoconferencia y también la sede de la Secretaría de Estado, y la Comisión va a concluir su trabajo al final de este año, asegurando que el informe pues, tenga una amplia gama de perspectivas y conocimientos. Y yo estoy seguro, ahora no está en Paquiloli, que con toda seguridad el año próximo pues, podremos tener una sesión para presentar ese informe aquí en Granada, aquí en el Centro Sociocultural Gitano. Y de manera complementaria a la comisión, pues, en nuestro proyecto que hemos ido presentando, pues contribuye al final a la divulgación a un público más amplio de la memoria democrática del pueblo gitano. También vamos a desarrollar manuales que pueden ser utilizados por profesionales del ámbito educativo, sí, que va más allá de ser meramente informe, sino también pues, divulgación, manuales, y todo lo que han explicado las compañeras al principio. Y ya por último decir que hacemos un llamamiento, por supuesto, a todas las instituciones, sociedad civil, el conjunto de la ciudadanía, para que los 4 principios, ¿no? Verdad, justicia, reparación y no repetición, no sean solo palabras, sino que al final sean fundamento de un futuro común de tolerancia y respeto a los derechos humanos. Porque no olvidemos además que los gitanos y gitanas, 250 leyes y normas, y por qué hemos sido perseguidos a lo largo de toda la historia, pues simplemente por el mero hecho de ser gitano y por representar lo que son los pilares, los valores de la Europa de hoy. Como decía Günter Grass, los gitanos son los europeos natos. Y esos 3 principios son la libertad de circulación, la libertad de trabajo y la libertad de religión. Los 3 pilares de la Europa de hoy, y que hemos sido perseguidos pues simplemente por representar esos 3 valores. Y bueno, sí, por último, sí, estamos en tierra de Lorca, pues ya para despedir las palabras que dijo Lorca sobre los gitanos. Lorca decía que el gitano y la gitana es lo más elevado, lo más profundo,
lo más aristocrático de mi país, lo más representativo de su modo y el que guarda la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Me lo están poniendo muy difícil, porque yo digo, luego me llevo los 3 libros, ahora me traen otro, ahora como México veo yo 4 libros, ¿sabes? Pero bueno, algo haré. Bueno, qué difícil hablar después de recitar a Lorca, ¿no? Cualquier cosa que yo diga va a parecer insignificante. Bueno, Lacho de Iber, buenos días. Para mí hoy es un gozo enorme estar aquí en Granada, porque Granada es una tierra llena de magia, pero no solo por eso. Hoy un día, bueno, me tomo esa licencia, solo 20 segundos para decir qué significa para mí. Hoy un día muy especial para los gitanos que hemos nacido en Cataluña. En Cataluña hoy es el día de las personas que sentimos amor. Nos regalamos libros y rosas y las calles están llenas de poesía. Y como dice la canción, que los gitanos somos amor, pues yo la vivo con un sentimiento gitano muy grande. Y lejos de vivirla con añoranza o nostalgia de no estar en Cataluña, para mí es un honor estar en esta tierra, en Granada, que es tan significativa para los gitanos de España y del mundo. Una tierra llena de poesía, como acabamos de ver, ¿no? Y de referentes en mi vida, como voy a nombrar a dos. José Heredia, el gran poeta gitano, que tiene mucho que ver con mi activismo, y no porque estén aquí, pero las voy a nombrar una de ellas, y de Loli Fernández, ¿no? Cuando nadie hablaba de feminismo, ellas fundaron la primera organización de mujeres feministas gitanas, y nos dieron la lección a los gitanos y a las gitanas y al resto de la sociedad española de la importancia de la aportación de las mujeres gitanas en toda la construcción de este país. Por tanto, estar en este día tan lleno de amor en Granada para mí es una maravilla. Yo voy a decir muy poco porque lo han explicado todo estupendamente, y después de la emocionante intervención de Loli y de Carmen, poco queda por decir, y de Fabián y de los demás. Pero sí quiero decir tres cosas, tres ideas para deciros, que están implícitas en el proyecto que estamos desarrollando, que lo han explicado perfectamente, ¿no? Pero siempre en los proyectos hay ideas detrás que sustentan el proyecto, ¿no? Primero, hablar de memoria y pueblo gitano. En realidad, el pueblo gitano somos memoria. O sea, yo soy de los que no cree en el tema de la consanguinidad, ¿no? Que seamos gitanos y gitanas solo por un tema de genes. Somos gitanos y somos gitanas por memoria. Yo soy gitano porque me han explicado mi papá y mi mamá, y mis abuelos y mis tíos, y me han explicado historias y las ruquelas que han pasado, y bueno, en fin. No entenderíamos nuestra identidad sin la memoria. Entonces es curioso como cuando abordamos un proyecto que tiene que ver con una financiación de la memoria democrática, constatamos que los bachés, que los fallos trocean la memoria, ¿no? Nosotros no podemos trocearlo. Me ha encantado la intervención de Carmen en cuanto a que hay una ley de memoria democrática que se base básicamente de la guerra civil para aquí, y nosotros decimos, no, nosotros queremos hablar de la gran redada, como siempre nosotros rompiendo las barreras, ¿no? Porque nuestra memoria no puede tener barreras, ¿no? Esta forma de trocear la memoria no va con nosotros. Y precisamente porque tenemos esa memoria, como bien ha dicho Carmen, queremos hablar de la prisión general de los gitanos, porque fue el antes y después, ¿no? No solo por el papel del Marqués de Lanzanada, que siempre lo ponemos como cabeza visible, ¿no? El que organizó toda esa atrocidad, sino también por el papel de la monarquía y de la Iglesia. Entonces, en ese perdón que también lo ha explicado Loli, yo pienso que sería reparador, no solo por justicia hacia nosotros, sino para que el conjunto de la sociedad, nuestros conciudadanos payos, sepan que hay que pedir perdón a aquel que se le hace daño. Y pienso que eso tiene un valor reparador enorme para el conjunto de la sociedad, y hay que llamar las cosas por su nombre. Después, el proyecto, desde nuestro punto de vista, viene a romper mitos, ¿no? Yo, el que os habla, lo digo para no llamarnos a engaños, un hombre progresista y de izquierdas, bueno, no llamamos a engaños. Pero cuando hablamos de gitanos, la república no fue mucho mejor que la dictadura, ¿no? Yo, que soy un firme defensor de la república como valores republicanos, de la libertad, de la democracia, la república hizo leyes antigitanas y persiguió a los gitanos. Por lo tanto, si lo miramos desde el punto de vista estrictamente gitano, bueno,
digamos que el apoyo a las tesis republicanas es cuestionable, ¿no? En tanto que también participaban del antigitanismo, ¿no? Y por supuesto, eso se ha mencionado ya, no me voy a extender, el hecho de que el pueblo gitano, más allá de lo que dice el prejuicio, es un pueblo de paz. Nosotros hemos venido a convivir, a compartir, a pesar de lo que dice el prejuicio antigitano. Y el proyecto, por supuesto, me ha emocionado, como lo ha explicado Loli, viene a poner valor a la aportación de las gitanas, ¿no? De las mujeres en la resistencia identitaria. No se entendería, después de, bueno, llevamos unos meses en el proyecto y llegaremos a las conclusiones, no se entendería la identidad gitana, podemos afirmarlo así, sin el papel fundamental de las mujeres, de las gitanas en ese sentido, y hay que hacer divulgación de eso. Y un elemento que nos parece muy importante en este contexto, y es que queremos dar difusión a los aportes que han hecho personas gitanas, fundamentalmente mujeres, en la defensa de la lucha antifranquista y en la defensa de la democracia, que hoy, desgraciadamente, está tan vigente. La democracia no nos la ha regalado nadie, no ha venido nadie a otorgárnosla. Los pueblos que componen España han luchado por la democracia y, sin duda, uno de los pueblos es el pueblo gitano. Y con este proyecto modesto, limitado en financiación y en recursos, queremos contribuir a esa idea, ¿no? A difundir que sin el pueblo gitano tampoco hubiéramos conseguido la democracia, con los aportes de personas muy señaladas, algunas ya las he dicho y se han mencionado aquí, Juan de Dios y muchos otros, pero también con mucha gente que ha construido la democracia a partir de la sociedad civil gitana. Y por último, que se ha dicho hoy aquí, no se puede hablar de memoria de un pueblo que ha sufrido 255 leyes represivas sin hablar de reparación. Y esto, queridos primos y primas y compañeros no gitanos que estáis aquí, y compañeras, es el punto en el que nos encontramos atascados, ¿no? Porque sí hay una voluntad, más o menos, ¿no?, con matices, en reconocer que esto es así, pero cuando decimos que eso tiene que haber políticas concretas de reparación y políticas concretas de reparación con la financiación adecuada, para revertir los hechos de esa discriminación, es cuando nos encontramos con el problema. Entonces necesitamos todas las voces gitanas, la diversidad de voces gitanas y todas las voces de nuestros aliados gachés, para que demos un grito fuerte y digamos que esto tiene que ir acompañado de esas políticas de reparación. Este país no será verdaderamente democrático si no se hacen políticas de reparación ante aquellos que han sido discriminados. Y el pueblo gitano está, desgraciadamente, a la cabeza de esa discriminación. Por tanto, necesitamos recuperar nuestra lengua, necesitamos divulgar los aportes que ha hecho el pueblo gitano y hacer compromisos de no repetición. Por tanto, esto no es baladí, estamos defendiendo la democracia, no solo nos estamos defendiendo a nosotros como pueblo, que tenemos todo el derecho del mundo, sino que estamos defendiendo la democracia. Y para eso no solo necesitamos las voces y las manos de los gitanos y las gitanas, sino que los necesitamos a todos. Y este proyecto pretende haceros un llamamiento a que eso sea así. Nada más, muchas gracias. Nice to Menge, y nada, que seáis muy felices y compartáis el amor con todas las personas que podáis. Vamos a matizar un poquillo, Iñaki lleva toda la razón. Esto no es una lucha solamente del pueblo gitano, es una lucha de todos, es una lucha de que necesitamos a la gente que nos apoye, tenemos que ir de la mano, tanto los gitanos como los no gitanos. Esto es una lucha de todos, aquí tenemos que luchar todos. Por desgracia, lo ha apuntado antes Carmen, ahora mismo hay un auge de la extrema derecha en el mundo entero, hay un auge y tenemos que combatirlo. Eso tenemos que ser todos, y tenemos que ir todos de la mano, tanto administraciones como sociedad civil, como todos tenemos que ir de la mano. Aquí vivimos en una democracia, tenemos que vivir todos en paz y en armonía. A mí me puede gustar mucho los Iron Maiden y a Iñaki Camarón, pero yo no le voy a poner los Iron Maiden a las 12 de la noche a todo volumen, ni el a Camarón, porque tus casquitos, y respeta al demás. Y es la base de la convivencia y la base de la democracia. Pero esta extrema derecha que está en un auge ahora mismo, que es impresionante como está resurgiendo, tenemos que combatir ante todos. Entonces necesitamos el apoyo de todos, no solamente los gitanos, necesitamos el apoyo de las instituciones, de la gente, de la sociedad civil, de todo el mundo, para tirar del cabo todo esto. Creo que es lo suyo y para eso está este proyecto y para eso estamos luchando en las entidades, desde el Consejo, desde las entidades, desde la Casa Gitana, compadre, todos luchamos y necesitamos el apoyo. Daros las gracias.
dejo ya a Dani. Decía entonces Iñaki que a ver qué decías tú después de todo esto, ¿a qué digo yo? Ahora es el momento en el que a ver qué es lo que digo yo. Mira, justo para empezar, bueno, yo sobre el tema del pueblo gitano creo que no tengo la suficiente formación ni capacidad como para poder aportar nada más extra a todo lo que se ha aportado aquí y todo lo que está en esos libros que ya recibiréis un correo mío para tenerlos en PDF. Pero te lo vas a llevar, perfecto. Que son de la biblioteca, que si no luego la gente no lo va a poder ver y ese sí que va a estar mal. Justo para empezar, me ha gustado mucho eso que has dicho de que la dictadura de la República no estuvo tan distante de la lucha uno de los otros, y es que hay un problema histórico que yo siempre lo he visto desde la carrera, bueno, yo soy historiador, que asimilamos república e izquierdas en contraposición al bando franquista, porque yo no me gusta decirle nacional, porque los republicanos también eran españoles. El bando franquista realmente es un bando, por supuesto, de derechas, vamos a decirlo así, y se asimila que la República es de izquierdas por contraposición al otro. Pero durante el gobierno de la República, durante los 5 años antes de la guerra civil, hubo gobiernos elegidos democráticamente frontalmente de derecha. Entonces eso es algo que si no lees, si no investigas ya de adulto, la formación a día de hoy de la ESO, bachiller y demás, se menciona muy por encima. Y eso es uno de los grandes problemas que ya tenemos de base aquí en España. Yo como Eugenio ha dicho, aquí tenemos a 3 expertos, a mí me cuesta un poco llamarme experto. Yo he estado muchos años trabajando en la universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Laboratorio de Arqueología Forense. Ahí sí hemos tenido mucha labor de tratamiento de lo que es exhumaciones en sí, excavaciones arqueológicas de lo que creo que era Lori la mujer que está hablando, que creía que su abuelo fue en la tapia del cementerio cuando le fusilaron. Bueno, la labor que en el laboratorio hacíamos nosotros y que siguen haciendo es precisamente hacer esas exhumaciones para hacer una prueba de ADN y devolver los cuerpos a las familias como debería haberse hecho ya hace muchísimos años. Realmente la labor que a mí me gusta siempre reivindicar a la persona que tenga el interés y quiera emplear el tiempo en rehabilitar a estas víctimas es sobre todo la labor de que no solamente es la víctima, el fusilado o la fusilada en cuestión, quien ha sufrido el problema, sino que es la familia, es el posterior, es la gente que queda. En sí, esto queda como siempre como muy duro decirlo, pero la persona que fallece no ya ni siente ni padece, como quien dice, es la gente que queda, es la que sufre no solamente las consecuencias de perder a un ser querido, como puede ser tu padre, tu tío, tu primo, tu hermano, sino todo lo que conlleva ser familiar de esta persona. Por ejemplo, todas estas personas luego tuvieron una estigmatización importante, y si a esto le añadimos encima ser gitano o ser gitana, ya, ¿para qué queremos más? ¿No? El tema de la reparación es indispensable. Indispensable desde el punto de vista de la reparación a todos por igual. Yo estoy cansado y me cansé muchísimo durante la carrera porque, aunque parezca sorprendente, en historia también estudia mucha gente de derechas. Sorprendentemente en algunos aspectos. El argumento siempre era, aquí han matado a todos. Sí, podemos estar más o menos de acuerdo, pueden haber matado más o menos. El problema es que cuando la guerra civil termina, todas las víctimas de un bando quedan absolutamente reparadas y el resto no. Por eso esa es la gran diferencia, y esa es la labor que proyectos de este estilo también ayudan a recuperar y a reparar, que es una labor muy importante. Y yo personalmente agradezco mucho que este tipo de proyectos se lleven a cabo. Yo soy de familia, a ver, Iñaki se destapaba como progresista y izquierda, yo me destapo como persona. Mi abuela, su padre no sabe dónde está, ¿de acuerdo? Del bando republicano, su padre fue fusilado en Castuera, en Extremadura, y hasta hace 7 años que encontré en un archivo un supuesto parte médico de qué es lo que le había pasado. No descubrimos dónde había fallecido, y toda la vida ella había estado totalmente engañada. Le habían dicho que se había ido al monte y no había vuelto, y le habían fusilado las tapias del cementerio, que está a 3 kilómetros de distancia.
nadie lo sabía, nadie había preguntado, por una simple razón, y esto es con lo que yo siempre digo que es uno de los graves problemas que hemos tenido en este tema de memoria democrática, memoria histórica, como se la quiera llamar, que es el miedo a hablar. El miedo a hablar, que hemos tenido y que sigue teniendo una gran cantidad de gente, y que libros como estos demuestran que se está haciendo mucho avance y que el trabajo es muy difícil, porque la gente a día de hoy, en 2025, si le preguntas a muchísimos abuelos, o si tenéis la suerte de tener mis abuelos, o gente que haya vivido, que haya tocado medio de cerca este periodo, muchísima gente no quiere hablar, por puro miedo a no quiero volver a destapar lo que ha pasado, o que haya algún tipo de represión, demostrando que esa represión pues sí que ha sido bastante más profunda de lo que pensamos. Y además, creo que hay una gran dificultad que es esto, el miedo a no hablar provoca una dificultad. Vosotros que estáis trabajando en proyectos así, o vosotros que habéis trabajado también en proyectos de esta magnitud, porque sin el testimonio oral de este tipo de periodos en los que no existe internet, la fotografía es un poquito limitada, el vídeo igual, no como actualmente, el testimonio oral es lo único que nos queda, realmente. Es lo único que permite que la memoria persista, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que no tiene vida, realmente, es un pueblo que no tiene, un pueblo sin pasado no tiene vida. Por último, para terminar, sobre todo me gusta comentar eso, desde mi punto de vista personal, por supuesto, porque, insisto, me cuesta mucho equipararme en esta mesa, me cuesta un poquito. El tema, mi experiencia personal me habla de cómo mi abuela todavía continúa sin saber dónde está su padre, ¿de acuerdo? Todavía continúa sin saber quién de las exhumaciones, porque por fortuna se han hecho las exhumaciones. Mi abuela tiene la suerte de saber que su padre está en una fosa común, pero ya con un buen homenaje en el que sale el nombre de su padre y el nombre de su hermano, que como era un niño que falleció en la cárcel, pero no ha tenido la posibilidad la posibilidad de tener un entierro digno para un padre, ni más ni menos, que es una cosa bastante sorprendente. Por eso, desde mi punto de vista y desde mi puesto, aplaudir toda la labor que hacéis, y si necesitáis una mano más, aquí tenéis dos, y intentaré hacer todo lo que pueda, porque es una gran labor y es muy importante seguir con este tipo de proyectos. Yo quería que Paqui nos dijera algo. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si alguien quiere comentar algo, sería interesante. ¿Algún recuerdo? Yo cuando hablas tú como cuando habla Paqui y Iñaki, pues como que por dentro tengo esa pena, porque no sé, pues lo mismo, mi abuela se muere sin saber dónde está su padre. Yo creo que todos los fuimos arrastrando a las otras tres nietas, los hijos, los nietos, y como no se ha reparado, pues sigue ahí. Es que es un dolor muy grande, porque la tradición española, ya de Todos los Santos, te vas a llevar unas flores a tus familiares, ¿no? Ese día es una tradición española, y esa tradición que tú no puedas llevar unas flores a tus antepasados es muy duro. Y como tú dices, hay gente que ha muerto sin saber dónde estaba su padre, dónde estaba su tío. Es muy duro, eso es muy duro. Tiene que haber esta lucha y estas investigaciones para averiguar lo que pasó con esas personas. Porque es muy duro. Porque dice, bueno, lo mataron, vale, lo mataron, están enterrados en tal sitio, vamos a llevarle su cuerpo a los santos, y es no es bonito, pero es algo más reconfortante para la persona. Pero no saber, es lo peor, es la peor tortura que puede decir. Lo decía Dani antes con lo que iba pasando después. Porque sí, la persona la habían fusilado, la habían matado, bien, pero las personas, las represalias que llevan esa persona, tener en cuenta que luego los ganadores de esa guerra estuvieron luego después. Estuvieron después,
hubo unas represalias durísimas. Pues imagínate con las gitanas, que si ya estábamos en ese momento, ya estábamos discriminados, ya estábamos ahí afectados y estábamos con el pie en el cuello, nos teníamos, pues imagínate si encima uno de mis familiares había sido republicano, o había fusilado o rojo, que sí, le miraban a ver si tenía rabo, le miraban a ver si tenía rabo. Imagínate, ignorancia de la gente. Entonces, que esas represalias fueron muy duras y el no saber dónde están tus apelados, para mí es lo más duro que se puede decir. También los compañeros de Presencia Gitana con este tipo de libros tienen una doble lectura, ¿no? Porque una estrategia reconocida del racismo de las personas gitanas, el antigitanismo, es la invisibilización, y otra estrategia es deshumanizarlos. Entonces, esta invisibilización tiene que ver con el hecho de no considerarnos humanos. Todos sentimos muchas penas, no lo quiero minorizar, por las personas que no conocen dónde están enterrados sus antepasados, pero los gitanos, como somos algo menos que humanos, pues no hemos participado, no hemos sufrido, no hemos tenido víctimas, no tenemos desaparecidos, y no es así. Entonces, estos libros en realidad son un activo, desde mi punto de vista, también contra el racismo, porque nos ponen en igualdad de condiciones que el resto de nuestros conciudadanos, en una tragedia que es una guerra. Estamos viendo guerras en otras partes del mundo, la guerra siempre es una tragedia, ¿no? Y entonces yo pienso que hay que combatir esa idea. Nosotros sufrimos igual que los demás, no somos más, tampoco somos menos, y hemos sufrido terrible. Las historias de nuestras familias, bueno, la mía está llena de la historia de la guerra, pues de represión, de atropellos, de muerte, y eso es un sufrimiento que se viene arrastrando. Yo no lo he vivido, pero sí que lo siento dentro, y como yo tantas otras personas, las gitanas y las no gitanas, pero no tenemos la necesidad de ponerlas en primer plano porque no se conocen, desgraciadamente, ¿no? Y eso no es casual, ¿no? Como bien ha dicho Loli, no es casual. Entonces, compañero que... La verdad es que muchísimas gracias por toda la aportación que habéis tenido todos los participantes, pero hay una cosa que es determinante, y es que la memoria también incluye los malos tratos que aquellas personas en ese tiempo tuvieron, ya no solamente desde el punto de vista físico, sino las limitaciones a los alimentos y las limitaciones de ambulación. Yo he hecho 2 estudios y he tenido la suerte de hablar con personas mayores gitanas, que ya no están la mayoría, y relataban eso, la dificultad que tenían. Había algunos malos tratos, como que los colgaban en palos en mitad de las plazas, y estamos hablando de ayer, y se ponen los pelos de punta cuando escuchamos esos testimonios. Y eso tiene un reflejo, y ha tenido un reflejo principalmente en problemas mentales, salud mental de nuestros mayores. O sea, entender que hay hasta 4 veces más representación, más porcentaje, 4 veces, no un 40, no, 4 veces más depresión en personas mayores gitanas que en el resto de la población. Esos son datos muy duros, muy duros. Y que lo que dijeron antes, una palabra muy importante, resiliencia que tuvieron en aquellos tiempos para sobrevivir a todas esas situaciones, y que hoy se esté perdiendo mucho de nuestro presente, no de la memoria, que ya es rescatar, que es lo importante. Nuestro presente, la juventud, está perdiendo toda esta información que tenemos, que de hecho la historia del pueblo gitano es verdad que es nuestro pasado, pero es lo que somos hoy también, el resto de descendientes de aquello. De hecho, siempre nos revelamos en cuanto a que no le estamos dando la importancia que merece a nuestros mayores hoy. Y eso es determinante. Ver estudios como lo que estáis haciendo vosotros, pero también estudios formales con la realidad que tienen estos mayores que todavía quedan, y que somos herederos también de esa problemática. Somos herederos porque se hereda el ser pobres, la pobreza se hereda un mal comportamiento, por ejemplo, nutricional, porque lo que no comimos antes por hambre, ahora lo comemos, y la obesidad es muy importante.
O sea, tiene todo un hilo conductor, tanto la memoria democrática como nuestro presente. Y desde luego estas jornadas nos ayudan a tener conciencia de esto que necesitamos. Totalmente de acuerdo contigo. Pero vamos. Lo único que yo diría es que el gitano hemos sido supervivientes en todos sitios y seguiremos superviviendo donde estemos y donde nos pongan. A un gitano lo mandas a un desierto y le vende hornos a los tuareg. Es que se parecen a nosotros físicamente, es que tienen hasta las mismas cositas nuestras. O sea, y hemos sido perseguidos. ¿El por qué? Yo tengo mi teoría, yo soy creyente y tengo mi teoría. Yo creo que somos las tribus perdidas. Amén. Amén. Yo creo que somos las tribus perdidas, que por eso estamos así, pero habrá que estudiarlo. Yo lo seguiré estudiando, a ver si lo encontramos. No sé si queréis comentar algo. ¿Alguien tiene alguna? Mira, por allí. Bueno, buenas tardes ya. He llegado un poquito tarde, pero me ha parecido muy interesante lo que estáis diciendo. Aprovecho que la gente de Igra ha venido para decir también que se tienen que oír esas voces, no siempre cuando tengamos aquí alguna actividad, sino las voces se tienen que oír, no solamente las voces gitanas, sino las voces de esta sociedad mayoritaria, que son los que nos tienen que apoyar. Y tenemos que trabajar juntos. El próximo domingo me llamaron y dijeron que los escritores del pueblo de la localidad de Illora, porque yo soy de Illora, publiqué en el año 2004 un libro, Historia de las familias gitanas. Y en ella creo que fue un precedente de las entrevistas que hice a personas mayores, ¿no? Aprovecho para deciros que el domingo nos han citado allí los autores que hemos hecho libros del pueblo de Illora para vender. Yo no voy a vender libros porque no tengo, pero sí porque se agotaron todos hace ya tiempo, ¿no? Hay muchos familiares que me piden el libro, pero voy a aprovechar ahora la ocasión porque en breve, como espero publicar otro segundo libro, voy a intentar reeditar el otro libro, ¿no? Yo espero que salga lo más barato posible, porque de hecho el primer libro se ha agotado y vosotros sabéis que yo no lo hice por nivel económico, lo hice para regalarlo, para que supieran, porque es importante, como yo decía en ese libro, que para continuar siendo gitano hay que llevar un libro entre las manos, porque si no llevamos un libro entre las manos dejaremos de ser gitanos, y más en los tiempos que corren, porque no estamos preparados ante la invasión que estamos recibiendo en nuestros hogares con los móviles, con internet, con las redes sociales. No sabemos utilizarlo bien. Para utilizar bien estos medios técnicos tenemos que tener formación y sobre todo lo más importante, tenemos que defender nuestros intereses, y para defender, como han dicho ustedes, que me parece muy bien, tenemos que estar unidos, que se oigan esas voces, para mí es primordial. En esa entrevista, de hecho Loli en el libro y bueno, y Paqui han sufrido las consecuencias, y ella, que está todavía migrante, ella también nieta ella es prima hermana, bueno sí, es prima hermana de Loli prima hermana, no, sobrina de prima hermana, está en Suiza, es emigrante y lleva toda su familia, están allí, está su abuela todavía allí por 90 años. Es decir, los gitanos, ahí demuestro yo en ese libro que hemos sufrido las consecuencias no solamente de la guerra civil. De hecho, yo estuve intentando a ver si estaba la partida de función de los abuelos de Loli y de Paqui. No está. No está, sí descubrí su partida de nacimiento, la partida de función no. Entrevisté a su madre y comentó cómo se llevaron a su padre. Vinieron, tocaron, y las últimas palabras que dijo su abuelo fue: ¿puedo dar un beso a mi hija, que era su madre de ellos, que estaba sentada en el escalón? Se la llevaron, se lo llevaron y no volvieron a saber nada de él. Y fijaros ya, también, voy a decir una cosa en secreto que incluso ella, su hija no han dicho, y su madre no se atrevió a decir.
no solamente es que los mataban, sino que le obligaban a escribir cartas diciendo que los asesinos eran el otro bando. Fijaros hasta dónde llega. Mi bisabuelo, que aquí hay muchas familias, que son las familias también de los chicharrones, que somos primos hermanos todos, porque las familias tendemos a casarnos entre nosotros, pero ¿sabéis por qué? Porque las familias, no todas las familias gitanas, lo mismo que todas las familias andaluzas, son iguales. Tenemos ciertos principios, podemos ser humildes, podemos ser perseguidos, pero tenemos distintas formas, según la profesión y según la vida que hemos llevado, somos diferentes. Porque las oleadas cuando vinimos de la India no todos vinieron al mismo tiempo. Pues mi bisabuelo falleció de pena porque su hijo, mi abuelo y mi abuela se tuvieron que ir del pueblo de Illora porque pensaban que lo iban a matar. Y cuando yo le pregunto a mi abuela en la entrevista por qué os vais, de hecho mi madre nació en Martos, en la parte socialista, o en la parte de la República, cuando yo vi que mataban a gitanos, bueno, que no iban hecho a nadie nada, que eran muy graciosos, si a ellos los matan, nosotros también. Y se fueron a Montefrío, de ahí se fueron a Martos, y mi bisabuelo murió de pena sin saber dónde estaban. De hecho, mandaron una carta, pero ya la carta llegó tarde. Cuando llegaron mis abuelos a su casa se encontraba una hermana ya fallecida, que tenía 7 años, y su bisabuelo fallecido. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que leer, tenemos que documentarnos, no esperar a que las autoridades y las instituciones nos den, toma, esto, que son pequeños regalos ahí, y nosotros tenemos que luchar, lógicamente, por lo que nos pertenece, por lo que nos pertenece como pueblo. Actualmente están viviendo pueblos de otros países como el país de Marruecos, y sin embargo yo veo que lo apoyan más que a nosotros, reciben más subvenciones que nosotros. Y nosotros los gitanos, como no tenemos voces, sí, nos reunimos aquí, el Día de los Gitanos andaluces nos reunimos y cogemos y salimos en la televisión en noviembre y en abril. Nada, tenemos que manifestarnos. Martin Luther King, si no hubiera ido con las voces de los negros y de blancos que apoyaban, todavía seguirían los negros que no podían sentarse en los autobuses con un blanco. Como el sueño que decía Martin Luther King, que todavía no lo tenemos en nuestra escuela, la convivencia del blanco con el negro, ese era el sueño que tenía. Pero nosotros tampoco lo estamos consiguiendo en los colegios, porque en los colegios todavía no está nuestra historia ahí presente. Eso hay que luchar. ¿Por qué? Porque si queremos que haya buena convivencia aquí y nos traten de otra forma, lo que no puede estar son los estereotipos a lo largo de la historia, y no esté realmente la vida de persecución, de marginación y de genocidio que hemos llevado hasta ahora.